Hola niños, ¿cómo están? Vamos a hacer la segunda parte de la civilización inca, principalmente apuntando a los aportes culturales de esta gran civilización, ya que tuvo presencia también en nuestro país por la gran extensión latitudinal que logró desarrollar, como les dije en la clase pasada, recorriendo la línea central de las alturas de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Acuérdense que en la clase pasada se titulaba la civilización inca, el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio de las cuatro partes, que era la forma en cómo se había dividido administrativamente, ¿ya? Gobernada por un emperador, el Zapa Inca, ¿cierto? Dividida en cuatro provincias que eran administradas por un apo, que era un funcionario directo, dependiente directo del emperador, que además actuaba como, estos cuatro apos actuaban como consejeros, cada apo, cada suyo, se dividía en provincias, ¿cierto? Y esas provincias eran subdivididas también en las unidades básicas, que era el ayllu, concepto importante, la familia, ya que era una unidad productiva en lo económico, desde la perspectiva agrícola, en los cultivos de terraza, y también era una unidad social, ¿ok? También dijimos que los incas tuvieron una sociedad jerárquica y estamental, ¿cierto? Que se expandieron territorialmente desde el límite norte, Ecuador, hasta la parte de Chile central, donde fueron detenidos por los mapuches, ¿ya? Especialmente por un grupo de picunches. Y en cada pueblo que ellos lograban conquistar, trataban de, en el fondo, eh, usar la fuerza, pero también convencerlos de la superioridad cultural y del avance que ellos le podían entregar. Y ahí aparecía la figura de un personaje importante, que eran los mitimaes, ¿cierto? Aquellos colonos que eran puestos a vivir con las comunidades conquistadas para que, a través de su ejemplo, las demás poblaciones pudieran aprender, por ejemplo, el idioma quechua, ¿ya? Que era una de las obligaciones, pero se les permitía a estas comunidades también mantener sus lenguajes locales. Por ejemplo, los atacameños hablaban el kunza, ya que era su idioma propio, pero tuvieron que adquirir también el quechua como lenguaje oficial. Estos mitimaes, aparte de mostrar las experiencias y enseñanzas de las técnicas, ¿cierto? Y del avance cultural de los incas, también cumplían funciones de vigilancia para que en el fondo se mantuviera el control dentro del Ayllu recientemente inaugurado. Por eso que los pueblos del norte chilenos, como los dieguitas, los atacameños, los aymara, que tuvieron contacto y estuvieron bajo el dominio de los incas, son los pueblos más desarrollados dentro de las culturas que hay presentes en Chile previo a la llegada de los europeos, ya por eso que se habla de las culturas precolombinas. Seguimos con el mismo objetivo de aprendizaje priorizado por el Ministerio de Educación, que es conocer un poco las expresiones culturales de nuestras civilizaciones clásicas americanas y, de alguna otra manera, cómo éstas confluyen con la tradición europea que viene marcada durante toda la Edad Media por la fusión sincrética y cultural del aporte romano, griego, ¿cierto? Y musulmán, y también del aporte germano que se mezcla durante la Edad Media y que posteriormente en el siglo XV y XVI se extraía por los españoles y portugueses a América. ¿Ya? A ver, una de las cosas importantes dentro de las innovaciones culturales y del desarrollo de esta gran civilización inca tiene que ver con la técnica de cultivo en andenes o terrazas. ¿Ya? Y esto, chiquillos, es un elemento que ustedes pueden revisar en su libro en la página 290 y 291, donde se va a explicitar con mayor, no con mayor profundidad, sino que a través de textos y documentos, los fines y características que tenía esta técnica de cultivo de andenes o terrazas. Lo primero, chiquillos, es comentarles que estas tierras eran trabajadas comunitariamente. ¿Ya? De ahí vamos a explicar el término de la redistribución y la reciprocidad en la producción. Y correspondían mayoritariamente a tierras familiares, ¿ya? Por estas comunidades de Ayllu, de familia, en las cuales se dividía como
elemento base, como elemento central de la división administrativa del Imperio Inca, ¿ya? Eh, el Ayllu en el fondo tenía una división tripartita, se dividía en tres. Un tercio de la tierra era producción para pagar los impuestos al Zapa Inca, el otro tercio era producción agrícola para los tributos religiosos, y un tercio de la tierra era para el sustento familiar y el intercambio. Ya los principales cultivos fueron la papa, el frijol, el tomate, la quinoa, el maíz y otros como la calabaza, el maní y la oca. ¿Ya? Se construían estos andenes en la ladera de los cerros, lo que permitía hacer uso de un espacio poco apto para la agricultura, ya producto de que ellos ocupaban este territorio cordillerano de los Andes. Ya, por tanto, las pendientes no le permitían cultivar. ¿Y qué hicieron ellos? Crearon una técnica de cultivo que consistía en cortar los cerros. Y aquí hay algo importante, chiquillos, que los vamos a ver después también en el tema de los aportes arquitectónicos, porque construían unos muros de contención para que el andén de arriba no se derrumbara producto del agua, ¿cierto? Y el correr y de la segmentación del mismo cerro sobre los cultivos que estaban más abajo. ¿Ya? Por tanto, hay todo un tema arquitectónico de por medio, o sea, detrás de esta técnica de cultivo tan importante. Ahora, obviamente que también tenían que generar cierta tecnología para el riego, ¿cierto? El cual se realizaba mediante un canal hidráulico que hacía descender el agua desde el primer andén hasta el último, ¿ya? Ahí está el canal hidráulico y de ahí se abrían pequeñas canaletas con los cuales se iban regando los cultivos que ellos tenían, ¿ya? Ahora, esta producción agrícola basada en esta técnica de andenes o terrazas centrada en la unidad productiva, que era la familia, o IU como nosotros la denominamos, se basaba en los criterios de reciprocidad y redistribución, ¿ya? Eh, el trabajo agrícola era asumido de modo colectivo por cada IU, o sea, todos tenían que trabajar, los que estaban en condiciones de trabajar, no los niños, ni los enfermos, ni los más ancianos. El trabajo familiar estaba normado por principios de reciprocidad y redistribución. La reciprocidad implicaba la colaboración de los integrantes de la familia en las tareas productivas y la repartición igualitaria de el tercio de la producción del tercio de la tierra que le correspondía a la familia. Acuérdense que un tercio para la familia, un tercio para la ofrenda a los dioses y un tercio en impuestos al Zapa Inca. Por tanto, la reciprocidad es que todos trabajaban por igual y lo que se lograba producir en el tercio de la tierra que le correspondía a la familia se repartía en partes iguales. Y la redistribución es que permitía el intercambio de los excedentes productivos, de lo que no necesitaran las familias, entre distintos IU, ¿ya? Y así podían, en el fondo, satisfacer aquellas necesidades que dentro del IU no podían tener. Se intercambiaban productos. Obviamente que para establecer estas relaciones comerciales y también el control de las distintas partes del imperio y la buena administración, cobrar los impuestos, los incas desarrollaron, sustentados en la arquitectura, una importante red vial, caminos, ¿ya? Que son conocidos como los caminos del Inca. Eh, y estos chiquillos, haciendo una analogía con el Imperio Romano, que también entendió que para la buena administración del imperio se necesitaba conectividad, conexión, ya que los caminos en el fondo fueran expeditos, sobre todo considerando las características que tenía el territorio inca. ¿Ya? Y por eso que está el dicho, todos los caminos conducen a Roma. ¿Ya? Podríamos decir, todos los caminos conducen al Cusco, ¿ya? A la capital, a la ciudad principal. Estaban interconectados. ¿Ya? Estos caminos eran en general adoquinados de piedra, ¿cierto? Y se establecían entre una IU y otro, entre una provincia y otra, y comunicadas con la ciudad principal y la casa del gobernante. Estos caminos, a su vez, chiquillos, eran recorridos en forma constante por el chasqui, ¿ya? Que era el mensajero, que se encargaba en el fondo de informar, ¿cierto?, las disposiciones del Zapa Inca en todas las comunidades o ayú que pertenecían al imperio. Obviamente que como los recorridos eran muy largos, ¿cierto?, de semanas, ¿cierto?, se construían pucarás, que son una especie de mini fortaleza
en distintos puntos del imperio donde podía descansar el chasqui o donde también se podían generar algunas guarniciones militares para proteger los límites del imperio. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta aquí, el material principal para esta construcción son los púcaras. Estos chiquillos son o siguen estando presentes en cuanto a vestigios, ¿ya? Y son una importante atracción turística, ¿ya? En lo que es, por ejemplo, el norte de nuestro país. Cuando uno va a San Pedro de Atacama, por ejemplo, puede visitar, ¿ya? Algunos de estos pucarás, o cuando va a la zona norte del sector atacameño principalmente. Ya, las construcciones principalmente de piedras, como observábamos también en los pucará, pero en su arquitectura destacaba la simetría, o sea, el cálculo, la igualdad de las formas, la, lo imponente o monumental que eran estas construcciones, pero también la sencillez. ¿Por qué? Porque se le daba un sentido de utilidad, ¿ok? Como vimos con el tema de los muros, con los cuales se daba contención para que las terrazas no cayeran una sobre otra. Se construyeron fortalezas, palacios, templos y los recientemente mencionados muros para la contención de las terrazas. Sigue siendo, y ustedes pueden ver en la imagen, chiquillos, el tema de la atracción turística que generan estos vestigios dejados por los incas. Pero también, chiquillos, ellos tuvieron un tema tecnológico importante dentro de este criterio comunicacional, sobre todo por los desafíos que le imponía el medio geográfico, y que fue que dentro de su construcción urbana, ellos establecieron puentes de hilo de fibra natural, que comunicaban, por ejemplo, importantes sectores que estaban marcados por acantilados, por presencia de masas de agua, ¿cierto? Ríos o, o, u otro tipo de elementos. Por tanto, esto también muestra el avance que ellos tuvieron y cómo entendieron lo importante que eran las comunicaciones para la administración efectiva del imperio del Tahuantinsuyo. Los quipus son otro de los elementos culturales que podemos destacar de los incas. Era un sistema de contabilidad que consistía en atar una serie de cuerdas de distintos colores a una cuerda central, como lo vemos acá, ¿cierto? La imagen. Y en ella se registraban las unidades, las decenas y las centenas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando iban a cobrar los tributos que se pagaban en especie, obviamente, del tercio de la tierra de la IU, se cargaban, ¿cierto?, en los distintos animales o los esclavos, y se iban anudando las cuerdas en señal de las unidades, las centenas y las decenas. Hace un tiempo atrás, chiquillos, por lo menos unos 40 años atrás, eh, se viene proponiendo que estos quipus, estos sistemas de contabilidad numérico, corresponden a una especie de escritura parcial, ya desarrollada por los incas. La astronomía y el conocimiento del tiempo. Establecieron calendarios de 365 días de 12 meses de 30 días cada uno, o sea, igual al nuestro. Solo le faltó generar el día del año bisiesto. Calcularon con precisión los solsticios de verano y de invierno, con lo cual, chiquillos, tenía eso directa relación con los ciclos agrícolas, ya por el tema de las estaciones del año. Y también para organizar sus festividades religiosas. Aquí tenemos un ejemplo del calendario inca, ¿cierto? Donde está el sol y la luna, que son los astros, porque de ahí viene el concepto de la astronomía. Esto se ve mirando las estrellas, la posición de la luna, la relación con el sol, etc. Tuvieron un importante desarrollo textil, porque algo que no les dije delante, chiquillos, es que, chiquillas, es que aparte de la agricultura, los incas desarrollaron también una importante actividad ganadera en base a los auquénidos, las llamas, las alpacas principalmente, de las cuales sacaban lana, pero también sacaban algodón de costero, con lo cual hilaban, ¿cierto? Y a través de una serie de telares iban tejiendo, ¿cierto? Principalmente mantas y ponchos, que se siguen utilizando hoy día en el sector del altiplano chileno, como parte de la vestimenta diaria. En la escultura se realiza principalmente a través de piedra y dan origen a importantes complejos arquitectónicos. Son elementos decorativos
cabezas colosales, ¿cierto? Eh, que apuntan principalmente a, a elementos antropomórficos, o sea, figura humana, o zoomórficos, figura de animales, y pretenden reflejar elementos de la naturaleza, de la vida humana, y que están orientadas principalmente a un sentido divino o religioso. Y el último gran aporte cultural tiene que ver con el idioma, ¿ya? Porque muchas de las palabras son parte del sincretismo cultural que se genera con el idioma castellano, español que traen los europeos y que hoy día nosotros seguimos ocupando palabras que tienen su raíz en el lenguaje quechua, como charqui, choro, cayampa, chasca, cancha, carpa, choclo, cochayuyo, combo, coronta, cogote, guagua, poto, ¿ya? Que esa no lo dijimos en la clase pasada, pero no apareció ahora. Por tanto, hay una amplia herencia gracias al desarrollo cultural de los incas que tiene presencia en nuestra cultura actual. Lo que yo les voy a dejar ahora, estimados niños, es que ustedes revisen la información que está entre la página 290 hasta la página 294, ¿cierto? Eh, y yo les voy a dejar como actividad la página 292 y las actividades de la página 294, ¿ya? Página 292 y página 294. Estas actividades ustedes las realizan en su libro, ¿ya? Poniendo la fecha, el título, Desarrollo Cultural Inca, y además que esta clase también les va a servir para la elaboración de la prueba que ustedes tienen que entregar esta semana. Las actividades, chiquillos, yo se las voy a dar con harto tiempo para la próxima semana, cosa que se dediquen esta semana mayoritariamente a hacer la prueba. Y el horario de chat, también voy a responder a dudas que les hayan surgido sobre la evaluación. ¿Ya? Así que nos vemos, que estén muy bien, cuídense y tomen apuntes de esta cápsula grabada. Nos vemos. Chau, chau.